¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición del Círculo de Lectura de Tanto por Hacer. Nos da muchísimo gusto que aún en verano logremos estar aquí. Sabemos que mucha gente está con una rutina diferente a la que acostumbra, pero bueno, ya sea que estén aquí en vivo o que lo vean después, esperemos que disfruten el Círculo de Lectura de hoy. Para nosotros es un enorme gusto poder compartir con ustedes esto. Para hoy tenemos un cuento de Julio Cortázar. Cortázar nació en agosto, el 26 de agosto del 14 en Bruselas, Bélgica, en 1914, donde su familia argentina se encontraba debido al trabajo de su padre durante la Primera Guerra Mundial. Poco después regresó a Argentina, país en el que creció y se formó como maestro y escritor. En 1951 se estableció en París, Francia, ciudad en donde vivió gran parte de su vida y escribió buena parte de su obra. Falleció ahí en París el 12 de febrero de 1984 a los 69 años. El Cortázar es considerado uno de los grandes maestros del cuento en lengua española. Se distinguió por combinar lo cotidiano con lo fantástico, invitando al lector a cuestionar la realidad y a descubrir nuevas formas de mirar el mundo. Su estilo innovador y sus finales sorprendentes lo convirtieron en una figura clave de la literatura latinoamericana del siglo XX. Entre sus obras más conocidas se encuentran Rayuela, Bestiario y Final del Fuego. Y hoy elegimos para compartir con ustedes un cuento de Cortázar que se llama Continuidad de los Parques. Eh, Vamos a empezar a leer entonces. ¿Lo Había quieres empezado a leer? leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de instrucciones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse descajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a su casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer.
Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Mm. ¿Quieren que la volvamos a leer? ¿Quién Yo la quiere sí, por leer? Como favor. ven, Laura ¿Alguien, Ale. alguien de ustedes la quiere ¿La quiere leer? leer alguien más? ¿No? ¿Prefieren? Elda, ¿la quieres leer tú? Ok, seguro nadie la quiere leer, entonces empiezo a leerla. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de las protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre, galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. ¿Cómo ven? A ver, ¿cuál fue la primera palabra que les vino a la mente
después de haber escuchado el cuento. Una palabrita. Los Romance. árboles. ¿Eh? Los árboles. Ajá. Ale, Romance. ok. Iraís, Miriam, Elda, Gloria, Leti. A mí me llamó la atención una que la No, estoy una buscando. palabra. Por eso, una palabra, porque cuando lo estaba leyendo, no sabía qué era esa palabra. Y la estoy buscando, que tan esa sí se me hizo complicada, que sé lo que significa, porque ya la busqué. Pero bueno, mientras la encuentro, sigan ustedes diciendo Miriam, cuál es su palabra. Molestia, perdón, molestia, enojo, molestia. enojo, sí. A mí, confusión. Iraís, Leti, Gloria. También. ¿Qué parte es la que más les llama la atención? Ahí encontré mi palabra antes de esa. A ver. Parapetándose. Parapetándose me llamó la atención porque no conocí esa palabra Ujú. y obviamente la busqué y me gustó. Entonces ya la tengo como en mi vocabulario. Ya es tu palabra dominguera. Ya es mi palabra dominguera. ¿Y no la puedes compartir? Es escondiéndose. Ujú. Ok, gracias. Escondiéndose. Sí, es como cuando te haces así. Ajá. Escondiéndose, parapetándose en los árboles. Entonces dije, mira, escondiéndose entre los árboles. Ujú. El- ¿Qué les ¿Qué gustó? parte es la que les llamó más la atención? Es que yo no estoy segura de haber entendido bien, pero es como si alguien está leyendo un libro o algo que lo atrapa y de repente dentro de la lectura se ve a sí mismo como él estaba antes. Sí, él pasa a formar Sí. parte de esa lectura, exactamente. Él pasa a formar parte, primero como desde fuera y luego como que se mete en ese cuento. Sí, y es esta como que Cortázar lo hace mucho en sus cuentos, Ajá. en donde no, de pronto esa línea entre la fantasía, ¿Y lo la real? lectura y tu propia vida y la vida propia se diluyen, ¿no? Y entonces es eso, de pronto la historia de quién estamos contando, ¿no? ¿Estás leyendo un cuento o estás leyendo tu historia? Exacto. Y a mí lo que también me gustó mucho a ustedes es que es un cuento que no tiene un final. No, Bueno, claro que sí lo matan, no, yo así lo interpreté. pero vuelve, pero dan la vuelta porque Yo así lo interpreté. Para mí fue un cuento que le faltó como ese final y yo me imaginé mi propio final. O sea, para mí eso fue lo que más me gustó del cuento. a mí, cuando dices no tiene final, digo, para mí, pues entran y lo matan, pero el cuento termina Con un final igual que como abierto. empieza, no, igual que como empieza. O sea, podría ser un círculo perfecto porque termina con el mismo acariciando su sillón de terciopelo, o sea, termina exactamente con la misma imagen que como empieza. ¿Alguna vez a ustedes una película, un libro o algo los ha hecho meterse tanto que se olvidan de todo? Sí, Sí. definitivamente sí. A ver, cuéntanos, Miriam. ¿Qué? Hay un libro ay, que es escrito por una sueco. Hasta salió una película. Ay, ¿cómo se llama en español?
La El mujer, de la del mujer dragón. dragón, la tatuaje de Ah, sí, dragón. buenísimo. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Y tiene 3 libros. Ujú. Ajá. El autor terminó, pobrecito, se murió, pero Ujú, los ujú. 3 libros, bueno, la película estaba buena, pero los 3 libros estaban excelente. Espectacular. El último libro, tenía 800 páginas, Ujú. 800 y tantos. Y yo dije, ¿por qué termina? Porque te quieres seguir leyendo de lo que pasa con ella, ¿no? Su futuro y la. A mí me Ajá. encantó. Y hay muchos más libros, pero eso me Sí. impactó de los 3. Muy Ujú. buenos. Bueno, yo aconsejo a todos que deben leer eso, los 3 Sí, libros. yo también Buenísimo. ¿Cómo se amé llama? esta trilogía. Ajá, exacto. La Y mujer con el tatuaje de tatuaje, dragón o algo. Es que no sé cómo No, lo se hayan traducido llama- al español. Ah, ok. The Girl with the Ahorita lo Golden busco. with a the ver, Dragon. Exacto. déjenme ver porque aquí lo tengo, permítanme. Le Ajá. recomiendo, Ah, le gracias por la recomiendo. recomendación. No, y, y no sé si en esta misma les ha pasado que de pronto, y quiero preguntarles, dónde está o dónde puede estar esa frontera o existe una frontera real. Muchas veces con con esas historias que nos atrapan, de pronto sientes que ya son tus amigos, o sea, o tus enemigos o desarrollas relaciones personales con los personajes de los que estás leyendo porque generas como sentimientos hacia cada uno de ellos, ¿no? Ujú. O a Sí. mí a veces me pasa. No sé, no sé si a ustedes y si creen que existe esta frontera entre la verdad y entre la lectura o los cuentos o las historias y nuestras propias vidas o si pasan a formar parte. Dice Leticia, hola, es mi primera vez y no sé la dinámica. Ah, En el círculo de lectura hacemos una lectura de un cuento corto y vamos desmenuzando, cada quien aportando lo que quiere, lo que piensa, lo que la lectura le hizo sentir, a dónde la llevó. Eh, pues así, lo que a cada quien nos va dejando Esa esta lectura. lectura. Entonces, por favor, siéntete libre de Ok, participar como tú quieras. ok. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien más? Hay un libro que también yo me sorprendí Ujú. porque, ay, ¿cuál es? Hasta salió una película también, y el libro está mucho mejor. Y se trató, a lo mejor ustedes se acuerdan, era libro para mujeres, realmente. Este, era de que una chica, ay, no me acuerdo ni en inglés ni en español, que se enamoró con un rico y este rico le entró un cuarto donde tenía muchas maneras, como somos mujeres, si puedo decir eso, como sí, estimularla sexualmente. Ah, ¿Cómo se llama? la de ah, Ay, Grey, la de Grey, sí, 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey. Yo esa. dije, ay, pues mi hija y su amiga están metidos, no, mamá, tienes que leerlo. Y dije, ay, Dios, déjeme ver. No, estaba buenísimo, buenísimo, porque sí te puedes imaginar y dices, oh, wow, porque no realmente tú puedes expresarse así, ¿no? Entonces a mí sí me encantó. No me gustó los otros 2 libros, para mí era demasiado, ya era demasiado. Entonces el segundo libro pasaba, bueno, es base sexual, el sexo, déjeme,
seguir porque quería más acción. No era, para mí era demasiado el segundo y tercer Ujú. libro. Pero el primero sí me impactó y sí podía terminar ese libro en un día. Claro, lo terminé en Ujú. 3. Pero sí estaba bueno. Bueno, era algo diferente para mí. Hay uno Me- también muy bueno que se llama El canto de los grillos y luego sale el segundo que es El brillo de las luciérnagas del mismo autor. Ujú. Y tiene una imaginación porque la vida se desarrolla por historia, una historia alterna, pero la vida real se desarrolla adentro de un sótano, en donde un niño, a través de la luciérnaga, crea toda esa luz. Entonces es como, o sea, tú lees la historia y sabes lo que está sucediendo, pero este niño que está dentro del sótano tiene una imaginación y es parte de, y dices, wow, yo lo relacioné con esa realidad y ficción, y dices, ¿cómo un niño puede en un mundo tan duro tener esa imaginación y esa otra realidad alterna, ¿no? Y es lo que Cortázar nos explicaba a Marie, qué es lo que hace, ¿no? Esas realidades alternas que a mí me encantan. Se los recomiendo también. Se llama Paul Sí, Penn, Paul Penn, El canto de los grillos y El brillo de las luciérnagas. Muy bueno. y, y, a, y a todo esto, pues un poco, de alguna manera, todos vamos contando nuestra vida como una historia. Y hay veces que contamos, o sea, hay veces que vamos como construyendo nuestra vida y así, y hay veces que pasan cosas que parece que nosotros nos subimos en un capítulo que no pensábamos escribir, ¿no? Y que somos a veces estos narradores o escritores de nuestra propia historia y a veces nos suben, que es un poco lo que le pasa a este lector, ¿no? De los parques de Cortázar, que de pronto, pues él está leyendo una historia en la que alguien más lo subió y está escribiendo su historia. O sea, ¿no? Él es un personaje más de la historia que alguien está haciendo con su vida. Y a mí esas, eh, eh, pues sí, esto que nos hace ver Cortázar, me dices como, ¿a qué horas? ¿A qué horas pasó esto que me cambiaron totalmente la jugada? Yo nada más estaba aquí sentado leyendo tranquilo y ahora resulta ser que soy un personaje en una historia que nunca pensé vivir. Pues así yo creo es cuando nosotros leemos libros y como preguntaste, ¿cuál libro te has metido mucho? Entonces Ujú. tú sientes que tú estás parte de una personaje de ese libro y lo estás viviendo. A lo mejor es como a lo mejor a la vuelta de la esquina o estás arriba de un balcón y lo estás viendo, pero tú lo estás viviendo, lo sientes tanto que tú estás parte de ese libro. Y ese es lo bonito de leer, porque tu imaginación es Ujú. increíble que tú te metes y lo puedes sentir. Por eso de Fifty Shades of Grey, dices, claro, yo no lo viví, pero lo sentía y Mm. emoción, porque realmente no voy a mentir, sí sentías emoción. Como la chica del Dragon también, el Wow. dragón también, porque era Sí. hackea y todo Ujú. lo que ella y todo lo que sufrió ella en esos 3 libros. Y cuando sepas cosas de lo que ella pasó, dices, Dios me libre, sientes a lo mejor no lo mismo que ella vivió, pero hay como lo describen los autores, tú Ujú. puedes vivir sus sentimientos de coraje, de miedo, de rencor, tristeza. Hay unos que puede escribir bien, entonces si vives adentro de ese libro, y ese es padre. Como hay personas que Y le fascina un autor que le encanta, entonces sí. Para mí sí, sí, yo lo... algunas de, sí, algunas de ustedes estuvieron
en la sesión que hicimos que se llamaba Voces Prestadas, ¿no? En donde tomábamos extractos de libros de cuentos o frases de alguien más y las hacíamos propias, las usábamos para narrar nuestra historia o nuestro sentir o un capítulo de nuestra vida, ¿no? Y yo quiero preguntarles si hay historias que ustedes han construido suyas que hoy escribirían distinto o si hay algunas historias personales que en realidad han ido cambiando con el paso del tiempo. O sea, ¿no? Como recuerdos que que te contaste a ti de una manera y que luego encontraste en la vida algo que te hizo cambiar ese final o cambiar ese proceso con el que le escribiste. Porque a mí a veces la literatura me hace eso. O Decir, a lo mejor continuarías escribiéndola de la misma manera, también se vale, ¿no? uh-huh. ¿Quién se anima? ¿Alguien? ¿No? Pues sí, hay a mí eso sí me gusta que mucha gente que dicen cosas, a lo mejor le captó mucho una cosa que dijo un autor en su, que escribió él y lo toman mucho a pecho porque a lo mejor lo que tú leíste, esa línea o ese verso o lo que sea o ese párrafo, ay Dios, eso es lo que yo siento, a lo mejor en ese momento y dices, pues sí, esto sí es está padre, pero yo no. Lo más personaje que sí me encantó, es el Scarlett lo que llevó el viento, no sé cómo se dice en Ajá, lo que español. el viento se llevó. Lo que el Ajá. viento Lo se que el llevó. viento se llevó, Gone with the Wind. Ahí me encantó una línea que ella dijo, que dijo, yo voy a hacer bueno, lo que yo le entendí, ¿no? Sí, Voy a hacer mi esfuerzo de que yo nunca voy a sufrir lo que yo sufrí. Uh-huh. Yo voy a cambiar mi vida para lo mejor. Yo nunca voy a faltar, hambre en mi vida. Uh-huh. Dicho y hecho, hizo ella eso. Y entonces eso me gustó mucho de ella, siendo caprichosa y lo que sea, y se esforzó de ser lo que ella quiso y lo logró. Uh-huh. Lo hizo, lo logró. Y ujú. eso sí me admiré de ella en ese libro, mucho, por lo que Sí, ella hizo. sí, tienes razón. Hay frases o párrafos o libros o personajes que te hacen como que dices, esto es útil para mí ahorita, ¿no? Y eso lo tomas Exacto. para tú poder, como dice María, reescribir o platicar o redefinirte, ¿no? También en la posición en la que estás el hoy, ¿no? Porque a lo mejor lees un libro cuando yo de mis cuentos favoritos es uno de Momo y lo leí cuando era muy chica y luego lo retomé en prepa y luego ahorita otra vez y te hace como retomar diferentes que decías, ay, qué curioso, yo esto lo había entendido de esta manera y a lo mejor es porque en ese momento estabas tú pasando por ciertas cosas, ciertos momentos también de la vida de aprendizaje, de siendo más joven, no sé, ¿no? Entonces, como dices tú, retomas lo útil, ¿no? Para poder, o no vivir o vivir de cierta manera. Exacto. Sí, porque la manera que ella lo hizo, pues claro, yo no lo voy a hacer así, Claro. pero la situación de que, bueno, lo que hemos vivido o están viviendo,
esto de que el cáncer no nos va a ganar. No puede. Ujú. No va a hacerlo, en mi caso, no lo va a ganar. Y tanto es así de que bueno, yo sentí que el cáncer me dio, claro, en ese momento, claro, no estoy pensando en eso, pero cuando ya estaba yo más calmada, más tranquila, vi a muchos psicólogos y pues con la familia, dices, no, yo creo que me dio una oportunidad de ver las cosas con en otra manera más amplia. Ay, yo, por esto, claro que no lo va a ganar, entonces voy a hacer esto. Por ejemplo, voy a correr una maratón o voy a tomar clases de danza, no sé. Entonces así lo tomé yo. Esa es otra oportunidad de mi vida. Lo voy a apreciar más y que voy a regresar a sentir con lástima. A lo mejor sí, un momento sí me sentí con lástima. Ay, ¿por qué yo me pasó eso? Pero realmente, tristemente, nos pasó y hay que ver la vida hermoso. Entonces, eso lo que yo me acordé era con Scarlett. Entonces, decir, no, esto como yo sentí, no me va a suceder otra vez. Y sí, el cáncer me llega otra vez. Espero, toca madera que no. Exacto. Pero sí me cambió mi manera de pensar y ver la vida, sí. Sí. Como en un antes y un después. Exacto. Sí. Pero mucho más positivo y más tranquila. Elda, ¿nos ibas a ¿Alguien decir más? el nombre del libro? Ah, es que tengo el número 1, no lo tengo, pero tengo La Reina en el Palacio de las Corrientes de Aire, que así se llama. Este es el Ah, segundo. ajá. Y ahorita se los escribimos. Y este es La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina. Ujú. ¿Es Ese el, está es el buenísimo. 3? Este es Ese es el, el 3. este es el Ese, 3. Y ese el buenísimo. primero, son buenísimos, de verdad, sí, léanlos, es buenísimos. Y el primero se llama, Es como la chica con el tatuaje del dragón, algo así. algo así, La chica con el... Ah, déjame- ok, gracias. No, es los Pero hombres el que libro no, No, aman a las mujeres, algo así. es es Los imposible. hombres No que lo aman a puedes las dejar mujeres. de leer. No lo ¿El puedes uno? dejar de Ah, leer. ¿El número 1? No. El número 1 es ese, el que decían los hombres... No, la mujer del dragón, ¿El tatuaje del dragón? el tatuaje del dragón, sí. Ah, ok. Ya viendo ese autor, porque nomás Ya. escribió 3 libros y el pobre se murió. Le Ah, dio Antes una de que se sí, publicaran los libros, de enfermedad hecho. que no lo podía, que es una enfermedad muy rara y se murió escribiendo ah, el ok. 4 libro de Sí. ella. El cuarto libro ya no lo escribió él, el cuarto No. libro ya no, ya se ve que No, no La- es sí él. el escribió, primer libro, pero le ayudó no, a La su chica del esposa. dragón tatuado es el nombre de la película, pero Así, la aquí serie están. se También llama el libro. Millennium Oye, y el primero Aquí, es de los hombres que no aman a las mujeres. exacto. Los No, hombres sí que se no llama. amaban, así Ah, se llama, en español se llama así. Los hombres que no amaban a las mujeres es el 1. no. El 2 es La chica que soñaba con un cerillo y un galón de gasolina. Y el 3, La reina en el Palacio de las Corrientes de Aire. Así se llaman los 3. Muy buenos. Léanlos y luego los comentamos sí, aquí. los leemos y luego los... Lean no, el bueno, número pero 1. sí son larguísimos. No, pero Sí. como dicen, lo terminas, de verdad, no hay manera. O sea, la gente te dice, por favor, haz esto. Espérame tantito, deja que No, termine de leerlo, por favor. pero luego no quieres que termine. Y luego dices, ¿cómo? Ya va a terminar, no puede ser. Oigan, yo les quiero comentar, no he leído así como muchos libros, ¿no? Sí me gusta, pero en la juventud leí uno que me encantó, que me gustaba mucho y que como pienso ahora que me identificaba con él.
de Ernest Hemingway, del Viejo y el Mar, ¿no? Ajá. Entonces, Ajá. yo sentí así como, me gustó mucho porque, o sea, me sentía como identificada, reflejada en esta parte de, pues lo difícil, tal vez lo equiparaba con él con su pez, ¿no? La lucha con su pez, ¿no? De estarlo, que se le iba y luchar y todo esto, ¿no? Y yo lo comparaba con, pues, mi lucha en la vida, ¿no? O sea, de tener una, pues, una infancia no feliz, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces, como esta parte de seguir luchando y salir adelante y seguir cada día, ¿no? Cada día como buscando el, como el propósito de ese día, ¿no? Entonces, pues creo que en la infancia yo me definiría como que tenía depresión, algo así, ¿no? Porque todo lo veía así como plano, así todo así no había nada, no había como emociones, sino todo así pasivo, ¿no? Entonces ese libro, la verdad me gustó mucho y así como que era la semejanza que yo ahora defino, ¿no? O que ahora a lo mejor puedo ver que era esa parte, ¿no? De la lucha en la vida. Para mí, y pues, el pescador con su pez. Y, por ejemplo, ahora, realmente me gustó mucho, aunque creo que no cambió mi forma de vivir por mucho tiempo, ¿no? Lo que vino a cambiar mi forma de vivir, pues, fue cuando llegó la enfermedad del cáncer a mi vida, ¿no? Entonces, cambió totalmente mi vida y pues bueno, por eso estoy agradecida, mm, pero me enseñó a ver la vida de otra manera, ¿no? Cambió totalmente mi vida y pues no fue, sí fue, a lo mejor fueron libros, o sea, sí tengo libros, fue ese libro que me gustó mucho, pero lo que realmente cambió mi vida pues fue cuando llegó la enfermedad del cáncer, entonces, pues eso es lo que les quería compartir. Y el libro del El Viejo y el Mar, pues no es muy extenso, es pequeñito, pero me gustó mucho y pues ese es mi libro favorito, ¿no? Hasta la fecha. Gracias. Sí, el libro es muy bonito, sí, es muy bonito. Ujú. Escribió muy bonitos libros Ernest Hemingway. Y hay uno que también, no sé si ustedes han leído Dorian Gray y Oscar Wilder. Y con la primera vez que lo leí, yo estaba en la primaria Mm. y dije, ay Dios, le dije a mi papá, oye, el autor se oye muy femenino, porque la manera como describía, a mí me gusta mucho Oscar Wilde, y le dije, ay, no sé cómo describía Dorian Gray, dice, ay, lo escribía muy bonito el hombre. Dice, no, Miriam, sí, era homosexual. Dice, ay, pobrecito. Porque en ese tiempo, el tiempo en esa época, Victoria, en el tiempo de allá en Inglaterra, si eras homosexual, ibas a ir a la cárcel. Y entonces, pero la manera que como él escribía, lo decía tan, tan bonito que realmente, y es eso de Dorian Gray, cuando te quieres tanto y juegas con eso, de que te amas tanto, y hice un pacto con el diablo, ese que nunca me voy a envejecer, y ves bueno, no quiero decirles cómo es, pero dices, wow, ese está padrísimo como él lo hizo cómo describió eso, cómo es, no debes a quererte tanto. Estaba muy bonito. Bueno, a mí sí me gustó mucho él, cómo él escribe. Y yo creo que fue él que me gustó leer, por él. Me encantó leer. Porque hay autores que dices, ay, no, no te encanta cómo escribe y quieres seguir y seguir, seguir leyendo de sus libros. Por ejemplo, hay uno que me encanta, Dan Brown, que él fue que Ah, escribió buenísimo. Demonios y Ángeles. Ah, Y esto buenísimo. también, el famoso libro, ay,
ay, ¿cómo se llama ese libro? Buenísimo también. De él que, Ujú. bueno, todos El los libros Código son Da Vinci. ese. Excelente libro. Sí, me Ujú. gustó mucho. Muy bonito libro. Sí, ¿Y, de, justo, y qué haces, piensas de tu religión católica? ¿Mande? sí, justo estábamos platicando el otro día que hablaba una persona que decía, es que ha leído cientos de libros. Y entonces yo le contesté, le dije, el problema no es leer cientos de libros, es acordarte de esos cientos de libros y de esas pequeñas frases como ahorita estás haciendo ese ejercicio que dices, pero es que a mí me gustaba esa frase, pero es que a mí me gustaba esto del libro, pero es que a mí, imagínense si pudiéramos recordar todo, bueno, yo sería la mujer más feliz, yo mi memoria es terrible. Entonces, admiro como tú ahorita que estás haciendo ese recapitulación de pequeñas frases, pequeños títulos, pequeñas estrofas de los libros, digo, wow, qué increíble. Sí, sí, sí. Me gusta. Sí, Iraís, Socorro, Leti, ¿nos quieren contar algo? Pues yo les quiero contar que bueno, que los libros, bueno, como decía Graciela, ¿no? La vida te cambia. Cuando te da cáncer, la vida te cambia. Tienes otros ojos para mirar la vida y ahí te das cuenta que estamos de paso Mm. y que hay que apreciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Pero lamentablemente necesitamos que nos pase algo o que estemos en riesgo para valorarlo. Yo creo que no debe de ser así. Entonces, si nos cambia, no tenemos otros ojos para mirar, para disfrutar. Hay veces que el ser humano bueno, no a veces, siempre nos quejamos. Entonces, que el sol, que la lluvia, que el aire, y yo creo que cuando ya pasamos ese tipo de situaciones, lo apreciamos, porque afortunadamente estamos todavía vivas para sentirlo, para disfrutarlo, ¿no? Entonces, yo estoy apenas incursionando en lecturas, me cuesta mucho trabajo a veces entender ciertas lecturas y bueno, estoy en ese camino, ¿no? Pero yo creo que la vida nos enseña muchas, muchas lecciones en un libro, en una palabra, con una persona, con una situación que oímos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy agradecida con la vida, ¿no? Con lo que me da y cómo me la da, ¿no? Es lo que quería yo comentarles. Y bueno, y las lecturas son muy importantes porque nos permite también este, leer o escuchar de un audiolibro todas las experiencias que las personas nos pueden dar con una palabra, ¿no? Y son enseñanzas, como les repito. Gracias. Sí, gracias a ti. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, Pues si ahorita no, nada más vamos. bueno, yo, por ¿Sí? ejemplo, a mí a veces, ahorita sí me está costando un poquito volver a leer. Yo no sé si era por los quimios o tantas cosas, pero el quimio sí, no sé a ustedes, pero a mí me afectó mucho mi memoria. Yo, claro, no estoy joven, pero sí me afectó un poquito la memoria. Y sí me costó un poquito regresar a leer porque no podía realmente meterme en las palabras, lo que yo estaba leyendo. Entonces sí dejé de Ujú. leer un poquito. Bueno, no un poquito, un montón. Y tengo, no es en serio, yo tengo como alrededor de mí como 7 libros. Y ahí le estoy viendo, necesito leer esto. Ya empecé 3,
y no ha terminado. Eso sí me da mucha tristeza conmigo mismo. Eso sí. Y pero sí tengo que regresar. Es mejor, mentalmente es mejor que ver puras películas en tu celular. Claro, claro, siempre la lectura es súper enriquecedora a tu ritmo, es enriquecedora de verdad. Meterte adentro del personaje, vivirlo, bueno, así yo me siento, ¿no? Cuando leo, me meto realmente en la vida de los personajes y digo, wow, increíble, A me mí, gusta. a mí me ha Igualmente, pasado también, ¿no? O en diferentes etapas, y últimamente sí, con la hormona no, la neurona no conecta tanto, pero mm, cada vez que me pasa, me acuerdo, mi hija tuvo una maestra en primero de primaria que les decía que para la lectura hay que construir estamina, ¿no? Resistencia. Y entonces empezaban tienes que leer 5 minutos diarios. Ujú. Cuando 5 minutos ya era como muy fácil, entonces 10 minutos diarios. Y así, y les fue aumentando como esa capacidad de, pues, de atención y la estamina a la lectura, poquito a poquito, y entonces es la estrategia que yo uso, así como volver a empezar a correr, volver a empezar a leer. pues sí, es cierto. Yo, Sí, ah, Tienes toda la mm, razón. Tienes toda la razón. Eso me costó, ahorita ya puedo leer 30 minutos, pero yo sí quiero sentarme a leer mucho más. Bueno, obviamente no me Ujú, siento. Yo estoy acostada cuando yo leo, no estoy sentada. ujú, Pero ujú. ujú, y sí extraño mucho, bueno, yo iba mucho, cuando yo voy en el metro siempre traigo mi libro. Y ujú. ujú. para que se regresa ese, ¿cómo se llama? Hábito, Costumbre. hábito, sí, hábito. Ujú. Y pero como tú dices, un hábito bonito. Y Claro. porque hay hábitos que no debes hacer, pero un hábito bonito. Sí, yo les comento que a mí lo que me gusta o lo que rescato de la lectura es que al día de hoy no tengo faltas de ortografía, ¿no? O sea, nos ayuda para conocer muchas palabras, no tengo falta de ortografía. Y aparte, o sea, cuando estoy leyendo, mi imaginación vuela, ¿no? Hacia lo que está pasando. Y entonces ese es un buen ejercicio, pienso yo, para mi cerebro, ¿no? Que ayuda a mi cerebro a estar trabajando, ¿no? Y para evitar toda esta cuestión de las lagunas mentales, etcétera, por la edad. Pero me gusta Ujú. mucho eso, como incluso cuando leo al final si encuentro una palabra que no sé, la escribo así como al final aquí de las últimas hojas con lápiz y investigo qué significa también. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo hago. Y les quiero comentar que hay una serie de libros que quiero leer que me llamó mucho la atención. Tengo uno que se llama Si hubiera espinas de Virginia Andrews, ¿no? Y son Ajá. también 5 libros, y pues son así, está narrado de forma fácil. Y yo tengo el que se llama Si hubiera espinas. Entonces, son 5 también y me encanta mucho y pues voy a conseguir los otros, ¿verdad? Y lo interesante de aquí es que, por ejemplo, ella escribía con solamente las iniciales de su nombre, ¿no? Porque lo escribe en una época en donde como que las mujeres no tenían mucha Las voz. mujeres no. Entonces, muchas veces, como son solamente sus iniciales, que es VCC, Andrew solo está su apellido. Anteriormente pensaban que era un escritor, o sea, hombre, o sea, que era un varón el que Ujú, había escrito este libro, ¿no? Porque pues ujú. en los tiempos anteriores solo como que los hombres escribían. Entonces ella siempre escribió con un seudónimo y entonces la lectura es muy, muy fácil, ¿no? Aunque sí están así como un poquito chonchos los libros, pero está bien interesante, o sea, es de que
como esa parte en la que te metes a la lectura y quieres seguir leyendo y quieres seguir leyendo y qué pasa después, etcétera, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta mucho eso, pues ese es mi objetivo, ¿no? Este libro tiene 406 páginas, pero quiero conseguir los otros para leer toda la historia completa, pues porque, bueno, es una continuación, ¿no? Claro. Pero lo bonito a mí de esto es que, pues, me olvido del tiempo también, ¿no? Y también, por ejemplo, lo que trato es de, cuando voy al seguro, ya sé que voy a tardarme unas horitas y entonces llevo algo para leer. Cuando voy al banco, ya sé que voy a tardarme un poquito, entonces traigo algo para leer. Entonces, así poco a poco. Aunque muchas veces les confieso que aunque traigo mi librito, voy leyendo en el metro, pero pues luego el cansancio o el sueño, la verdad, empiezo a leer y me quedo dormida, y pues eso así como que me frustra, pero pues bueno, es cuestión, finalmente creo que es resultado pues de la edad y de las quimios y de todo el proceso, todo el medicamento. Entonces yo les comento que, Pero, pero pues a también raíz el de, libro te relaja, pero te ¿mande? relaja. El libro te relaja, la lectura te relaja. Ah, ok. No estás preocupado por cosas que te está pasando o que Ajá. sabes que nuestra mente es pensando Ujú. de lo que me dijeron hoy en la Mil mañana, lo cosas. que voy a hacer después. Te relaja, te olvides de todo. De Ujú. Y todo. es Entonces, por eso que da sueño. por eso da Ese es sueño. algo que está perfecto. Eso yo no lo veo No. mal. Yo no lo Y yo, veo mal. ajá, y yo tengo que leer sentada, ¿no? Porque si leo acostada me duermo, entonces esa es otra parte. Pero Ah, pero disfruto mucho, mucho la lectura y pues bueno, eso es lo que a mí me deja la lectura, ¿no? Dejar Pues, volar mi imaginación. Bonito, Gracias. es pues bonito. muchísimas gracias por habernos acompañado en otra sesión de Círculo de Lectura. Nos encanta compartir este tipo de sesiones con ustedes y escaparnos de vez en cuando de temas más médicos, más científicos, así, porque pues, la literatura es arte y el arte solo enriquece, ¿no? Queríamos compartir con ustedes una reflexión chiquitita antes de irnos para cerrar con este cuento de Cortázar. Dice, Cortázar nos muestra que una historia puede cambiar en una sola página. La vida también puede hacerlo. No siempre elegimos lo que ocurre, pero cada día seguimos escribiendo el siguiente párrafo. Quizá la pregunta no sea cómo va a terminar nuestra historia, sino cómo queremos vivir la página que estamos escribiendo hoy. Y si la página que escribimos hoy tiene libros incluidos, pues qué mejor. Vamos a gozar de esa imaginación y esa relajación que dicen Ale y Miriam. Sí, Muchísimas es muy bonito. gracias. si tienen Gracias. alguna Y las lectura, siempre decimos, Marillo, si tienen alguna lectura, algún cuento que quisieran compartir, que ustedes quisieran ahora ser las que lleven la sesión del círculo de lectura, o nos comparten ese pequeño cuento y lo podemos compartir y decir en el próximo, bienvenidos. Nos pueden escribir y decir, ahora queremos leer esto, y con muchísimo gusto estamos abiertas. El cuento que tienes que nos estás diciendo como cuánto páginas puede ser o 2 páginas, 3 páginas o un artículo. Hasta 3 páginas que podamos compartirlo aquí con todas, leerlo en ese momento y volver a repetir la lectura como le hicimos ahorita y tener ese Ok. diálogo, intercambio de ideas. Ok. ¿Sí? Ay, Ok. qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. No, a ustedes, muchísimas muchas gracias gracias. y nos vemos en Muchas 15 gracias. días. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bonito día. Igualmente, adiós. Hasta luego. Adiós.